Bueno, vamos a tomar contacto con el politólogo Juan Negri de la Universidad Torcuato Di Tella para que nos ayude a entender un poco más todo este conflicto que se ha generado tras los dichos del presidente Javier Milei con España, en cuanto a que España ha llamado también a su embajador aquí en la Argentina, tratando de ir por la vía diplomática. Juan, gracias por este contacto. Y lo primero que quiero decirte, Alejandra es mi nombre, un placer tenerte aquí en Córdoba Noticias, en Canal C Argentina. Lo primero que quiero preguntarte es que se habla mucho, ¿no?, de la ultraderecha de Vox, de la derecha, de la izquierda, de la ultraizquierda. Y yo digo, los extremos me parece que quedaron en el siglo pasado, ¿no? Hablamos de la derecha o de la izquierda y sobre eso me atrevo a preguntarte, que vos sos el experto, para poder ubicarnos en el mapa para aquellos que de pronto no siguen el caso de cerca. No, yo creo que el caso de Milei, no sé si llamarlo extrema, pero claramente en algunas posiciones tiene posturas muy radicales, es decir, o él o buena parte de sus funcionarios, por ejemplo, en cuestiones sociales como el matrimonio igualitario o el divorcio vincular, es decir, han tenido posiciones de derechas, y yo creo que este es un gobierno de derecha, y no el gobierno argentino, y no creo que sea un problema decirlo, ni siquiera es necesariamente peyorativo, es decir, los políticos tienen ideología y está bien que así sea. Y que la marquen. Bien, cuando hablamos y nos vamos a España, cuando decimos que fue y participó de Vox, de la extrema derecha, bueno, en este contexto y este conflicto que se ha generado, te lo pregunto desde la experiencia y desde el conocimiento, por supuesto. En principio el gobierno decía, va a lo que es una convocatoria de un partido, de una convención. Por otro lado, después Diana Mondino dijo, son dichos personales, la canciller argentina, pero en un contexto de esta magnitud, bueno, generó todo esto que hemos llegado hoy, ¿no? A tratar España, dice, de estar tan ofendidos, de querer cortar las relaciones. Bueno, contextualizanos en eso, porque creo que hay mucho que sobra en esta historia y quizás hay que entender un poquito más de fondo cómo viene la cuestión. Sí, es decir, vos lo marcabas muy bien, me parece, Alejandra, en la introducción. Milei puede tener sus preferencias personales, puede tener su afinidad personal con uno u otro líder. Esto ha ocurrido en el pasado, es decir, los presidentes, los jefes de Estado, los primeros ministros son personas y como tal tienen más afecto o rapport con alguna gente y no con otra. Pero cuando uno encabeza o tiene un rol institucional que cumplir, para bien o para mal, el rol de la organización y el de uno mismo empiezan a ser un poco parecidos. Entonces, cuando Milei dice las cosas que dice sobre la esposa del presidente del gobierno español o lo que fuera, digamos, es decir, no lo podemos distinguir de la posición. O sea, está claro que no es la posición oficial de la República Argentina, pero eso le genera un conflicto diplomático a la Argentina. Y en el caso de Milei lo que vemos es un presidente que sus preferencias personales se vuelcan a la política exterior del país. Es decir, Milei, desde que asumió la presidencia hace 5 o 6 meses, lo que nosotros vemos es un presidente que ha hecho giras internacionales de acuerdo a sus preferencias y sensibilidades personales, pero no a una agenda comercial. Es decir, ha ido a Estados Unidos a abrazarse con Donald Trump, ha ido a abrazarse con Elon Musk, ha ido a Israel, que sabemos que tiene sensibilidades religiosas, ha ido a ver al Papa. Ahora va exclusivamente, no una visita de Estado, sino es decir, no se encuentra ni con el rey, no se encuentra con el presidente de gobierno, se encuentra solamente con Vox. Entonces lo que nosotros vemos es una política exterior y unas preferencias personales que se confunden y que hoy la política exterior son las preferencias personales de Milei. Bueno, y en ese sentido, para que la gente entienda, ¿no?, en esto de más preferencias personales que opta el presidente de salir al exterior que las relaciones propiamente dichas comerciales, por ejemplo, el tema de China, el tema de Brasil en la región, creo que esto nos puede traer un conflicto a mediano o largo plazo. Yo creo que sí, es decir, los vínculos comerciales no se desarman de un día para el otro. Es decir, si Brasil es nuestro principal socio comercial, eso va a seguir estando por un tiempo largo. El riesgo es un riesgo reputacional, es decir, que haya un concierto de actores internacionales que piensen que el gobierno argentino está liderado por gente de poca confianza, que puede de la noche a la mañana decir este tipo de cosas. Es decir, yo creo que hay un costo reputacional, sin dudas. Juan, ¿y qué debería hacer la canciller Diana Mondino, que distintos bloques de la oposición como la UCR y demás han presentado comunicados que piden que el gobierno de alguna manera intervenga? Yo particularmente como periodista, y creo que no sé si lo vas a compartir, no creo que el presidente Javier Milei se retracte después de este discurso ante más de 10.000 personas.
Dada la personalidad que hemos conocido hasta ahora del presidente Milei, yo también comparto, no parece una persona que suele pedir disculpas o una cosa por el estilo. La verdad que Mondino está en una posición incómoda porque de alguna manera tiene que salir a apagar incendios Sí. Cuando cada vez que habla Milei, y además ella aporta lo suyo, la verdad, porque primero no es una persona que sepa mucho de política exterior y después también ha tenido algún tipo de manifestaciones públicas realmente muy deplorables. Recordemos aquello que yo no sé si fue un chiste, se la malinterpretó sobre que todos los chinos son todos iguales. Es decir, se juntan el hambre y la gana de comer, como decimos en el barrio, ¿no? Pero bueno, ella debería intentar ahora que la Cancillería emita un comunicado oficial despegándose de las palabras del propio presidente y tratar de que el clima se entibie, ¿no? Esto en este sentido es como una respuesta, se decía en varios medios, a lo que pasó en diciembre en plenas elecciones, donde Pedro Sánchez había llamado a los argentinos a apoyar a Sergio Massa. Termina siendo, pareciera una pelea de chicos, ¿no? Me cuesta decirlo hasta periodísticamente, queda como una cuestión muy básica, pero pareciera que esa es la respuesta por parte del presidente, ¿o va mucho más allá? No, yo creo que como vos marcás, hay un resentimiento por parte de Milei de algunas actitudes de algunos líderes internacionales que en el pasado o lo menospreciaron o cometieron algunas torpezas. Es decir, que el presidente del gobierno español diga eso llamando a los argentinos a votar de tal o cual manera es una torpeza diplomática que no debería haber sido respondida de la manera que fue respondida por Milei. Lo mismo pasa con Colombia, con Gustavo Petro. Petro en noviembre, en octubre, dijo algo así como que, bueno, Milei tuvo palabras muy negativas para Milei. Y también es decir, el gobierno colombiano, o mejor dicho, el presidente estuvo mal. Él no puede decir eso. Pero lo que parece es, como decías vos, un poco de infantilismo, ¿no? La respuesta es una especie de venganza personal. Lo que falta es profesionalismo, ¿no? Me parece, del lado argentino claramente, pero también de las cancillerías, en este caso española. Sí, pensamos, es para un gran debate, ¿no? Cuando hablamos de la libertad hasta dónde, ¿no? Los derechos y demás, incluso en las palabras. Acaban de confirmarme desde producción que Adorni acaba de decir públicamente en su Twitter oficial y en la conferencia de prensa que el presidente no se va a retractar absolutamente de nada. Para cerrar en este sentido, ¿esto puede escalar de una forma mayor en este conflicto que estamos enfrentando? Y Adorni dicen también, que agregó, que ya en un ratito lo vamos a mostrar, que en todo caso España y Europa tiene que pedirle perdón a la República Argentina. Acá lo estamos compartiendo con vos, Juan. Si me permitís también un instante para poder cerrar tranquilos esta entrevista y tu opinión, que es muy valiosa y lo agradecemos. Fíjate el comunicado oficial ya en Canal C. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Si te parece, Juan, te pido que te quedes aquí en línea para que lo veamos juntos al video. Esto hace instantes nada más de Adorni, el vocero presidencial. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Bueno, allí, Manuel Adorni. ¿Qué opinión, qué análisis, Juan? Bueno, me parece que la línea del gobierno es, primero, que hay una falta diplomática de parte de España hacia nosotros primero, lo cual es cierto. Hay un ministro español que tiene comentarios muy desafortunados sobre el presidente argentino, que a lo que hace referencia a Milei cuando habla de las sustancias. Entonces, hay una especie de, el que está en falta es el gobierno español, y después creo que muy sutilmente lo que se ve es la línea de, acá hay una opinión personal por parte de Milei, si el socialismo, si el gobierno de España se hace cargo de eso, es problema de ustedes, ¿no? Como diciendo, acá no hay ninguna ofensa hacia el gobierno español. Me parece que esa es la línea que va a llevar adelante la Cancillería. Bien, creo que no quedamos exentos y no quedan exentos los políticos de una sociedad que está corrompida, ¿no? Por los valores y va más allá de todo. Ya no se respetan las instituciones, los cargos y demás. Digo, esta cuestión de ida y vuelta, de tirarse una cosa con otra, de decirse, de acusar a alguien, ¿no? Con lo que significa el consumo de sustancias y todo lo que significa en ese aspecto en cuanto a lo que son patologías y demás.
Se han perdido los valores, pero creo que es para otra entrevista, Juan. Sí, el gobierno español, o mejor dicho, el ministro de Transportes, realmente, como dije hace un rato, es una frase muy desafortunada que, como decís vos, Alejandra, hace caso omiso o ignora un montón de problemáticas de sustancias que son graves. Por supuesto, la reacción poco profesional del gobierno argentino deja mucho que desear. Juan Negri, politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella, gracias por este contacto con Canal C Argentina con Córdoba. Un gran abrazo. Abrazos, saludos.